Yo soy Francesca Gallazzi, soy la vocal del programa de mentora de Sedoptica MOF. Y ahora sí que veis mi pantalla, ¿verdad? Pues hoy empezamos este ciclo de seminarios del programa de mentoras científicas conectadas. Tenemos con nosotras a la doctora Raquel Muñoz Barrutía y a la doctora Ana López Hernández. Ya luego las presento para un par de minutos, muy pocos, en que voy a presentar de qué va nuestra área. Pues el área de mujer óptica y fotónica está en el marco de Sedoptica, que es la Sociedad Española de Óptica. Podéis encontrar aquí su página web si no la conocéis, pues por alguna razón no conocéis a Sedoptica y vais ahí, hay varias informaciones sobre todo lo que puede ser óptica y fotónica en España. Y pues en 2018 se creó el área de mujer óptica y fotónica de Sedoptica. Hasta entonces no había. Y esta es nuestra página web. Y si queréis preguntarnos algo, tenéis cualquier duda, tenéis cualquier idea, pues podéis escribirnos al correo areamujersedoptica.es. ¿Por qué hay un área de mujer óptica y fotónicas? Pues bueno, los objetivos son visibilizar el papel de las investigadoras profesionales españolas en óptica y fotónica, fomentar vocaciones científicas femeninas y servir de foro de debate en la lucha por la igualdad de género y la ruptura del techo de cristal, y servir de soporte para Sedoptica en la propuesta de políticas de igualdad de género y por ejemplo, en los congresos y, por ejemplo, promoción de estudios de situación de la mujer en el área de óptica y fotónica. Sedoptica MOF, la dimos así. El área de mujeres óptica y fotónica tiene varias actividades. Se me olvidaba lo más importante, pues este es nuestro comité directivo. María, ¿lo habéis oído? Que nos está ayudando ahora. Verónica, la doctora María Viñas, la doctora Verónica González y Clara Benedí, que es nuestra secretaria y tesorera. Entre las actividades del programa, del grupo, está el programa de mentoras en óptica, que hemos llamado ALCON, porque es nuestro sponsor para el año 2020. Y veis aquí, es otra página de nuestra web. ¿Por qué un programa de mentoras? Pues para poner en contacto investigadoras junior, pero junior puede ser pues investigadoras o estudiantes junior, que puede ser un estudiante de grado o pues un estudiante de doctorado o incluso alguna investigadora postdoctoral pues, que necesita pero algún consejo o alguna guía en algún momento de su carrera investigadora. Hay varias modalidades que se pueden, que prevé este programa, pues una modalidad regular de sesiones regulares online, una esporádica, donde se pueden tener sesiones ocasionales con la mentora, inspiracional, por ejemplo, charlas invitadas. Ya tuvimos una en febrero, en ocasión del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y pues íbamos a tener más, pero ya veis cómo estamos todos en lockdown en varios sitios, y entonces hemos pasado de momento a los webinars, pero van a seguir, incluso cuando esto se vaya a acabar. Si necesitáis cualquier información, pues escribís a areamujer@sedoptica.es o a mí directamente, y si necesitáis información sobre el programa o si queréis ser mentoras, claramente. Pasamos a lo de hoy. Bueno, una información, primero, que me han dado. Si alguien necesita un certificado oficial, digamos, de asistencia a los workshops,
pues me han pasado esta información porque Sedóptica puede ofreceros un certificado. Hay que escribir al secretario. Bueno, si alguien luego lo necesita, me habla a mí directamente y os explico cómo hacer exactamente, porque veis que para los socios pues piden una aportación de 10 euros. Ahora, si sois estudiantes y pues pensáis asistir a un par de seminarios por año, hay estos de Sedóptica MOF, o hay los, por ejemplo, del Comité de Visión, o si pensáis ir a un congreso promovido por Sedóptica, pues creo que os merece la pena asociaros a Sedóptica, que os va a dar más ventajas. Pero esto luego lo hablamos si alguien lo necesita. Y nada, pues vamos a empezar con las charlas de hoy. Yo voy a salir, a dejar de compartir mi pantalla. Ya no la veis, ¿no? Genial. Y perfecto. Entonces, ahora, Arrate, ¿me has enviado algo? Sí, ¿no has recibido nada? No he recibido nada. No lo puedo creer. Pues... Perdón, hemos decidido utilizar una plataforma free para que pudiera acceder todo el mundo sin tener que hacer accounts o que tuvimos que pues estamos teniendo algún problema técnico y bueno, y veo que hay mucha gente conectada, entonces puede que si vuestra conexión no es lo mejor, pues quizá tengáis algún problemilla más. Se lo he enviado a Clara también y Genial. le voy a dar permisos porque no entiendo por qué, porque te lo he compartido y te he enviado un email también. Pero si queréis empezar con la charla que a ella le funcionaba, igual es mejor. ¿Hacemos así? ¿Os parece bien? Sí. Me imagino. Genial, pues mientras Arrate soluciona con Clara esto de la presentación, empezamos con Ana, que ahora nos va a decir hola, así os aparece en la pantalla. ¿Ana? Hola, sí, ¿qué tal? Ok, vale. ¿Veis a Ana? ¿Podéis ver a Ana? ¿Sí o no? No sé. ¿Puedes intentar compartir tu pantalla? Sí. A ver. Porque yo no te veo, no sé por qué. Pero te oímos, así que bien. Vale. Pues mientras tanto voy presentando a la doctora Ana López Hernández, que es doctora en Ingeniería Química y por la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente es investigadora postdoctoral a través de una Marie Curie Global Fellowship en la Universidad de California, Los Ángeles. Y se encuentra ahí trabajando en un proyecto conjunto con la Universidad Politécnica de Madrid. Su trabajo se centra en el desarrollo de biosensores ópticos y sus aplicaciones en el mundo medioambiental y médico. Pues te dejo la palabra y yo me quito el micro también en la imagen, así todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Francesca, por la presentación. Se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Que está la portada de mi presentación. Podemos verlo. Vale, genial. Bueno, pues como bien ha dicho Francesca, mi nombre es Ana López Hernández y soy miembro del grupo de óptica fotónica y biofotónica del Centro de Tecnología Biomédica de la Universidad Politécnica de Madrid. Y bueno,
Antes de nada, me gustaría agradecer al área de la mujer en óptica y fotónica de SEDóptica por su trabajo y por la organización de este primer webinar sobre científicas conectadas dentro del área de mentoras de SEDóptica. Y, por supuesto, por brindarme la oportunidad de exponer aquí mi trabajo y el de mis compañeros de mi mismo grupo de investigación. Antes de meterme a hablaros sobre biosensores de la parte técnica, quería contaros un poquito mi trayectoria profesional para que entendáis el punto de la carrera científica en el que yo me encuentro. La carrera científica es una carrera larga, a veces no es tan fácil, pero bueno, es muy bonita, es muy dinámica, es muy heterogénea y yo creo que cada vez está más normalizada y cada vez hay mayor concienciación social sobre la importancia de la inversión en investigación. Entonces, bueno, yo soy optimista en ese sentido. ¿Cómo empecé yo en este grupo, no? Pues empecé haciendo un trabajo de fin de máster sobre la detección de rotavirus en aguas continentales. Y justo cuando terminé, nos dieron un proyecto europeo para la detección de contaminantes químicos en aguas marinas, que es lo que me permitió quedarme en el grupo haciendo la tesis y finalmente doctorarme en química ambiental, en ingeniería química ambiental en la Universidad Politécnica de Madrid. Después, cuando acabé la tesis, pues bueno, entra esa etapa de incertidumbre, de un poquito de ansiedad de qué hacer, ¿no? De por dónde tirar, porque muchas veces si quieres seguir en investigación, pues tienes que hacerte docente o tienes que irte del país. Bueno, hay distintas alternativas. Entonces, una de las cosas que yo hice fue pedir una beca, Marie Curie, que es la que estoy disfrutando ahora mismo. Es una Individual Global Fellowship, que son 3 años, son los 2 primeros años en una institución fuera de Europa, que en este caso es la UCLA, University of California, Los Ángeles, y el tercer año de retorno a la Politécnica. Entonces, bueno, ahora mismo ya llevo un año en la UCLA y estoy desarrollando un proyecto que luego al final de la charla os cuento un poquito en qué consiste, que la verdad que es súper interesante y muy bonito, pero bueno, a ver si me da tiempo. Con respecto al grupo de investigación, nosotros estamos en el Centro de Tecnología Biomédica, que es un centro de investigación que se encuentra a unos 10 minutos de Ciudad Universitaria, en Madrid, y reúne grupos de investigación, todos ellos relacionados con desarrollos en la biotecnología y en la biomedicina. Y uno de estos es el nuestro. Nuestro grupo de investigación lo que hace es desarrollo de biosensores ópticos y nosotros cubrimos toda la cadena de valor, desde la simulación, la fabricación, optimización y, por supuesto, la aplicación final de este biosensor en distintos ámbitos, como vamos a ver luego. Entonces, lo primero, voy a intentar que no sea muy técnico todo lo que digo para que lo podáis entender y si os parece poco técnico, pues me podéis consultar sobre fuentes para obtener más información, ¿vale? Entonces, ¿qué es un biosensor? Pues un biosensor es un sistema de detección biológica que se compone de un transductor, es decir, de una parte física que lleva inmovilizada un biorreceptor que se va a unir específicamente con el analito de la muestra que estamos analizando. El analito es la molécula diana que queremos identificar. Entonces, la unión entre el analito y el biorreceptor genera una señal de transducción que es captada por un detector y convertida en una señal medible y cuantificable. Los biosensores pueden medir muestras de distinta naturaleza. Pueden medir muestras humanas como sangre, orina, lágrima, o pueden medir muestras medioambientales o muestras de alimentación. Todo depende del ámbito en el que vayamos a aplicar el biosensor, como puede ser la seguridad alimentaria, en defensa, en agricultura, en medio ambiente.
pero el sector donde más auge tienen los biosensores es en el sector clínico y médico para el diagnóstico y monitorización de enfermedades. Dependiendo de lo que queramos detectar, del tipo de biomolécula que queramos detectar, vamos a inmovilizar un tipo de bioreceptor en nuestro transductor. De manera que si queremos, por ejemplo, detectar un anticuerpo en plasma, lo que tenemos que hacer es inmovilizar el antígeno de ese anticuerpo en nuestro transductor. Esto sería el tipo de biosensor serológico que está ahora muy de moda, lo habréis escuchado con todo esto de la pandemia, ¿no? Para poder detectar los anticuerpos que el cuerpo ha generado en contra del virus. Sin embargo, si lo que queremos detectar es una proteína, una toxina o un virus, muchas veces lo que haremos será inmovilizar en nuestro transductor un anticuerpo para que se una específicamente a ese virus. Cuando lo que inmovilizamos son anticuerpos, al biosensor lo llamamos inmunobiosensor. Y en nuestro grupo de investigación la mayor parte de los sensores que desarrollamos están basados en la inmovilización del anticuerpo. Pero bueno, hay distintas estrategias. Aquí en esta tabla os he puesto una escala para que os hagáis una idea de las dimensiones de las moléculas de las que estamos hablando. Por ejemplo, un cabello tiene un diámetro de 80 micras. Una micra serían 1000 nanómetros y un anticuerpo son nada más 10 nanómetros. Entonces, haceros una idea de lo difícil que es detectar estas moléculas porque son muy pequeñas y muchas veces están en una concentración muy, muy bajita. Entonces, necesitamos sensores de mucha sensibilidad y de un gran límite de detección. Hay distintos tipos de biosensores, no todos tienen que ser ópticos, ¿no? Estos son diferentes en función de la señal de transducción que generan. Pueden ser electroquímicos, magnéticos, piezoeléctricos, hay distintas formas. Pero nosotros lo que hacemos son biosensores ópticos porque estudiamos una señal óptica. Además, una particularidad que tienen los biosensores que nosotros hacemos en nuestro grupo es que son label free, es decir, que son sin marcado. Hacemos la detección directa del analito con el bioreceptor, de manera que no necesitamos añadir ningún anticuerpo secundario ni necesitamos el desarrollo de ningún tipo de señal para amplificar nuestra señal, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en los famosos ELISA, no sé si lo habréis escuchado, pero los test de ELISA son los que se realizan diariamente en los laboratorios y hospitales y consisten en una técnica en la que se añade un anticuerpo de secundario marcado para obtener una señal colorimétrica, ¿no? Lo mismo ocurriría con los típicos lateral flow como el test de embarazo. En este vídeo aquí podéis ver un pocillo de los test ELISA en el que tiene inmovilizado un anticuerpo que se va a unir específicamente al analito de nuestra muestra. Este sería los puntitos rojos nuestra muestra. Solo el analito que es específico del anticuerpo es lo que se va a unir y lo demás se irá con el lavado. Después lo que se hace es que se añade un anticuerpo secundario que está marcado con una enzima a la que se añade un sustrato para que se produzca un cambio colorimétrico en todo el pocillo y luego por absorbancia en un lector de placas ELISA se determina la concentración de analito que tenemos. Entonces, como veis, esto es un método pues bastante indirecto que conlleva distintas etapas y nosotros lo que queremos es simplificar todo el proceso y abaratar los costes utilizando el menor número de reactivos posibles. Con respecto a los sensores ópticos label free, también hay distintos tipos, esto es un mundo, ¿vale? Pero bueno, yo me voy a centrar en los que nosotros desarrollamos, obviamente, y los llamamos BCELS, por sus siglas en inglés, que significa Biological Sensing Cells. Y decimos que los sensores que desarrollamos son sensores interferométricos de interrogación vertical basados en nanoestructuras. Esto suena muy extravagante y muy sofisticado, pero bueno, os lo bajo un poco a la realidad.
que estén nanoestructurados significa que el transductor con el que trabajamos, en este transductor nosotros dibujamos un patrón de estructuras muy chiquititas, micrométricas y nanométricas, para, por un lado, aumentar la superficie específica y, por otro lado, aumentar la sensibilidad del transductor, mejorando la fotónica de nuestros motivos. Después, que sea de interrogación vertical quiere decir que la luz se puede interrogar, se puede aplicar verticalmente, es decir, que no necesita ningún acople lateral de la luz, como por ejemplo ocurre en los sensores basados en cristales fotónicos o en anillos resonantes. Entonces, esto simplifica mucho la utilización de este tipo de sensores. Y después, que es interferométrico quiere decir que nosotros utilizamos el principio de interferometría óptica para beneficiarnos de esta propiedad de la luz y poder utilizarla como sistema de detección. Muy por encima, el principio de interferometría óptica, yo no soy óptica, pero os lo explico muy por encima, podéis buscar un montón de información. Esto lo que quiere decir es que nosotros, cuando tenemos un material y le incidimos luz verticalmente, parte de la luz va a ser refractada por el material, otra será absorbida en forma de energía, otra transmitida y otra parte será reflejada. Pues esta luz que es reflejada genera un patrón de interferencia a lo largo del espectro electromagnético, formando un modo muy concreto. Y después, si a este primer material que teníamos le añadimos otra capa, este modo se va a ver desplazado en longitud de onda o en número de onda. Pues esto mismo es lo que hacemos cuando nosotros añadimos anticuerpos, por ejemplo, para ser utilizados como bioreceptor, o analitos que se unen específicamente al anticuerpo, ¿no? Cada vez que vamos añadiendo un tipo de biomolécula, este modo se va desplazando, de manera que el desplazamiento de los modos es directamente proporcional a la concentración de biomoléculas que tenemos en nuestro sensor. Y este es el principio de actuación de los sensores que nosotros utilizamos. Después, bueno, como figuras de mérito, sí que quería destacar que cuando vosotros leáis o veáis algún tipo de información sobre biosensores, lo más importante es fijarse en la sensibilidad y el límite de detección. Son las figuras de mérito clave para entender y poder comparar biosensores. El límite de detección es la concentración mínima que el sensor es capaz de detectar. Y cuanto menor sea, pues mejor, ¿no? Porque como ya os he explicado muchas veces, las moléculas que queremos detectar son muy chiquititas y están en concentraciones muy bajas. Quería comentar que nosotros los sensores que fabricamos también llevan consigo distintos pasos de fabricación que no es sencillo. Claro, tú diseñas el sensor, pero luego lo tienes que fabricar. Y bueno, pues distintos pasos que hay que llevar a cabo. Uno sería el depósito de las capas finas, es decir, que tenemos que ir depositando los materiales de los que va a estar compuesto nuestro transductor. Después, sobre estas capas que hemos depositado, hay que dibujar estos patrones, que como son nanométricos, pues no es fácil. Este posiblemente sea uno de los pasos clave en nanofabricación y se denomina litografía. Hay litografía, fotolitografía, litografía por láser y es un método bastante caro, complejo y poco reproducible. Sin embargo, ahora hay una técnica novedosa que es litografía por nanoimpresión, que es nanoimprinting en inglés, que parece mucho más barata y es muy prometedora y estamos empezando a desarrollar en nuestro grupo de investigación, porque no solo nos centramos en el sensor, sino en todo lo que conlleva el sensor, que es la fabricación, es una parte muy importante. Y una vez que hemos dibujado los motivos, pues tenemos que grabarlos mediante ataques secos o húmedos. Estos pueden ser procesos que también puede ser difícil controlar, pero bueno, todo es investigar y optimizarlo. Pero no quería dejarlo pasar porque es una parte muy importante del trabajo que nosotros realizamos. Entonces, al final, sobre un biosensor, ¿qué es lo que queremos? ¿No? Pues queremos que sea sencillo y queremos que sea
sensible y de bajo coste. Desgraciadamente, la mayoría de las técnicas de detección que se utilizan comúnmente no cumplen estas características, ¿no? Por un lado, los test ELISA sí que tienen mucha sensibilidad, pero son técnicas complejas, necesitan personal especializado y no son baratas, y también pues tardan bastante en proporcionar unos resultados. Opuesto a esto estarían los lateral flow, que son los famosos test rápido, que ahora mismo también se está escuchando mucho por ahí, ¿no? Que son muy fáciles y son baratos. Lo que pasa es que el rendimiento o la sensibilidad no es muy alta y no son tan fiables como otros tipos de sistemas de detección. Entonces, lo que queremos es que sea un biosensor sencillo y de alto rendimiento. Y esto es lo que vamos a llamar un point of care, un punto de diagnóstico, un punto de cuidado, ¿vale? Entonces, tiene que cumplir varias características que os pongo aquí, ¿no? Que sea de bajo coste, que pueda detectar varios analitos a la vez, que sea fiable, que sea portable. Entonces, todas estas características deseables, muchas veces cuando nosotros estamos inmersos en un proyecto concreto para desarrollar un biosensor, no podemos atender a todas estas características, ¿no? Entonces es un poco frustrante porque se acaba el proyecto y tenemos que dejar de investigar por esa línea y esperar a que salga otro proyecto y empezar con otra nueva investigación. Entonces, por esto, hace unos años, a partir del grupo de investigación, se creó una empresa privada que se llama Biot, Biological Detection, y aquí os he puesto la página web porque, bueno, es una empresa de base tecnológica que lo que hace es desarrollar un dispositivo de detección que es portable y muy sensible, y también desarrolla los kits de diagnóstico. Y, bueno, es una empresa que ya lleva varios años de andadura y la verdad que es súper interesante todo lo que hacen y súper gratificante ver cómo el trabajo que uno hace en el laboratorio al final ve la luz a nivel comercial, ¿no? Porque llegar a la sociedad y llegar al mercado pues no es fácil y lleva mucho tiempo, y pues Biot es una empresa que lleva ya años luchando y bueno, ya tiene clientes, tiene muchos proyectos y tiene una gran experiencia en el desarrollo de point of care, y pues si os interesa os invito a que le echéis un vistazo. Ahora, esto es un vídeo, no sé si podéis oír el volumen. Es a lo que se quiere llegar con respecto a los point of care. Os dejo que lo veáis. Elevate your mood and keep your immune system and bones strong by balancing your body. The future of your health is now with Q. With a tiny sample, Q gives you access to more information about your body than has ever been available outside of a lab, giving you the control to reach peak fitness for your body and your mind. Q gives you the power to see how what you do and what you eat affects your body at the deepest level, the molecular level. Q will make recommendations based on your body, your health, and your schedule. It's simple. Insert your cartridge, take your sample, and get results on your phone in just minutes. Q knows the food that will help you recover fast and protect your heart for the long run, helping you become your healthiest and strongest self. Q gives you the information you need when you need it, so that you can take care of the ones you love and have more informed conversations with your doctor. I'll send the prescription over to the pharmacy your husband's. Yes, that's perfect. And alert others in your community so that you can act quickly. Q puts the power of your health into your hands, allowing you to make the best choices for the ones you love, your health, your life, and your future.
is Q. Bueno, os podéis imaginar, bueno, esto no existe a día de hoy, que quede claro, es un prototipo, pero bueno, vamos en camino, ¿no? Esto es una empresa americana que está aquí en Los Ángeles, bueno, está en San Diego, de hecho, pero bueno, es a lo que apuntan todas estas empresas que están desarrollando Point of Care, Biot entre ellas, y os podéis imaginar lo fantástico que sería tener un dispositivo como este ahora mismo con la actual pandemia, ¿no? Que todos los días te pudieras hacer un test para ver si estás infectado o no, que pudieras transmitírselo a toda tu comunidad para que la gente pudiera tomar las precauciones adecuadas y que te pudieras estar midiendo ya no solo virus o bacterias, sino cualquier otro tipo de proteína, hormona, para ver si lo que te hace falta es tomarte un batido de frutas o yo qué sé, o los amigos para estimular un poco la dopamina, ¿no? Pues esto sería fantástico y yo creo que antes de que acabe el siglo vamos a estar todos con dispositivos de este tipo en nuestras casas, ¿no? Otro reto será el saber utilizar este tipo de dispositivos y saber manejar toda la información que nos da sobre el cuerpo humano, que puede llegar a ser un poco también obsesivo y, bueno, las personas muy hipocondríacas pues tienen que tener un poco de control con este tipo de dispositivos, ¿no? Pero veis un poco hacia dónde van los tiros. Pero bueno, mientras llegamos hasta ahí, os voy a contar un poco las aplicaciones reales que nosotros hemos hecho en nuestro grupo de investigación. Todas han sido publicadas y han tenido, pues la verdad que mucho éxito, ¿vale? Hemos hecho sensores para detección de dengue, de rotavirus, que ya os he contado que fue mi proyecto de fin de máster. Hemos detectado el virus de la gripe, también el virus de respiratorio sincicial, que es el virus causante de algunas bronquiolitis de niños, y todos estos trabajos pues han tenido unos resultados muy, muy positivos y bueno, se sigue avanzando hacia ellos. Otro proyecto que hemos tenido es el de detección de enfermedades a través del análisis de lágrima en ojo seco, ¿no? Bueno, de la enfermedad de ojo seco, porque la lágrima nos puede proporcionar mucha información. Y entonces en este proyecto lo que hicimos es desarrollar un sensor multiplexado para la detección de 3 biomarcadores de manera simultánea. Un biomarcador es una molécula que altera su concentración en el cuerpo humano en presencia de cierta enfermedad. Entonces, los biomarcadores para la detección de enfermedades son súper importantes. En este, pues medimos 3 biomarcadores distintos para el diagnóstico de enfermedad de ojo seco y también es un trabajo que está publicado. Otra aplicación que hemos tenido es la detección de contaminantes químicos en aguas oceánicas. Para ello desarrollamos un sensor basado en nanoestructuras. Cuando desarrollamos este sensor, que tuvo también unos resultados muy positivos para la detección de este tipo de contaminantes en aguas marinas y eso que eran muy chiquititos, ¿no? Nos dimos cuenta de que este sensor era muy sensible y que además era muy adecuado para utilizarlo como sensor de índice de refracción, de manera que finalmente acabó siendo utilizado para evaluar la calidad de los crudos en los pozos petrolíferos. Entonces, pues, haceros una idea, ¿no? De que muchas veces tú haces un desarrollo pensando en una aplicación final y en el camino te das cuenta que hay una aplicación mejor, ¿no? Entonces, es muy importante en investigación que uno no se agarre con mucha fuerza a sus ideas porque todo es cambiante y hay que ser muy flexible y tener la mente muy abierta y ser imaginativo. Bueno, tenemos más aplicaciones, por supuesto, pero como el tiempo aquí es limitado, os invito no sé si os vamos a pasar, creo que esto está grabado y en la portada está la web de nuestro grupo de investigación en la que os podéis meter ahí a cotillar todas las aplicaciones que hacemos, todos los desarrollos, también todos los miembros del grupo que componen, de los que se compone el grupo. Y bueno, lo podéis cotillar, ¿vale? Pero ya un poco quería ya ir acabando y no quería dejar pasar, pues contaros un poco el proyecto que yo estoy haciendo aquí en Los Ángeles, que es súper chulo, que se trata de
de la monitorización de la enfermedad de cáncer de mama. Es decir, lo que estoy haciendo es desarrollar una plataforma con un órgano on chip. Un órgano on chip es un cultivo celular 3D, un cultivo celular que es dinámico, que reúne las características de un tejido de cáncer de mama, ¿vale? Recopila toda la información de este tejido, y lo que quiero hacer es aplicar distintos tratamientos, distintas terapias anticáncer y ver cómo los biomarcadores se alteran. Y quiero medir estos biomarcadores con uno de los biosensores ópticos que hemos desarrollado en el grupo. De manera que en tiempo real yo puedo ver si a ese tejido cancerígeno específico el tratamiento le va a hacer efecto o no, en lugar de tener que esperar a un ensayo clínico en la persona que lleva semanas o meses para ver si este tratamiento le hace efecto, ¿no? Y esto sería un paso más hacia la medicina personalizada, ¿no? Es decir, ¿qué enfermedad tienes? ¿Tienes una enfermedad X? Ok, yo te cojo tu tejido con tus células, con tu enfermedad concreta, y hago el estudio del tratamiento que mejor te va a venir a ti. Entonces, bueno, esto todavía está muy incipiente, pero para que veáis cómo investigaciones en distintos ámbitos pueden converger para dar lugar a un desarrollo muchísimo más complejo, sofisticado, y que al final pueda producir un impacto muy positivo en la vida de las personas. Bueno, y ya voy acabando, un poco os quería dejar mi imprenta, porque yo creo que en las charlas la parte técnica es importante porque así se aprende, pero también en Internet hay un montón de información, ¿no? Entonces yo creo que también una parte importante de las charlas es un poco ver la visión que tiene cada persona. Entonces, mi filosofía como investigadora es que uno tiene que ser reflexivo, ¿no? Y darse cuenta de lo que está haciendo, no hacer experimentos al tuntún y tener como un objetivo claro. Después tiene que tener mucha pasión. La pasión, la verdad que es una característica que es común a todos los jefes de grupos de investigación, que por lo menos de los que yo he conocido, todos los que conozco, una cosa que tienen y que puedes ver es la pasión, ¿no? Y también eso que te motiva cada mañana para ir y seguir haciendo experimentos. Después, creo que tienes que ser una persona imaginativa y pensar out of the box, como dicen aquí en Estados Unidos, ¿no? Tener un pensamiento divergente. Pero sobre todo hay que trabajar mucho, porque por muy buenas ideas que tengas, si no trabajas, no consigues nada. Y todos los avances científicos que podéis ver por ahí, tenéis que tener claro que es a base de mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo para poder producir una verdadera innovación. Y bueno, mi visión con respecto a la investigación es que es un estilo de vida y que creo que es una de las profesiones del futuro, y mi misión en esta carrera de la investigación es garantizar la calidad y poder alcanzar la sociedad en el menor tiempo posible. Por supuesto, me gustaría agradecer a todos vosotros que habéis dedicado tiempo a escucharme, y bueno, a todas las agencias de financiación del grupo, y por supuesto a todos los miembros de mi grupo de investigación, porque otra cosa que quiero dejar claro es que la investigación es trabajo en equipo. Es súper importante la comunicación y bueno, intercambiar ideas, discutir. Y bueno, como dice siempre nuestro jefe de grupo, que es Miguel Delgado Bolaños, solos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Entonces, bueno, esta es la última idea que quería transmitiros hoy. Y bueno, ya hasta aquí. Si tenéis alguna duda, creo que luego al final de la charla va a haber un tiempo para preguntas, y espero que hayáis disfrutado. Si tenéis cualquier pregunta, pues me podéis contactar vía email, o a mí o a cualquiera de mis compañeros de mi grupo. Y ya está. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Y ya dejo de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, Ana. Te agradecemos que también te hayas despertado tan temprano para estar con nosotros. Sí, muy pronto. Genial. Pues vais a... acordaros de las preguntas, porque vamos a hablarlas al final, también después de la charla de Arrate.
que creo que hemos, mejor que Arrate y Clara, gracias, han arreglado los problemas técnicos y ya se puede compartir la pantalla de Arrate, ¿verdad? Mientras voy a presentar muy brevemente a Arrate. La doctora María Arrate Muñoz Barrutía es profesora en el grupo de Bioingeniería y Ingeniería Aeroespacial de la Universidad Carlos III de Madrid y también es investigadora en el Instituto Carlos, en el Instituto de... ¿cómo se llama? Se me traba la lengua. El Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón de Madrid también. Pues ella ha empezado como ingeniera de telecomunicaciones y ha pasado por muchos sitios importantes, desde el King College en London, la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, la Universidad de Navarra, Caltech, John Hopkins y, bueno, ahora ya se puede ver su pantalla y veis en qué es experta. El Machine Learning aplicado a microscopía, imagen microscópica e imagen médica. Y creo que te podemos oír y te dejo la palabra, sin más. Gracias. ¿Me puedes oír, Francesca? ¿Sí me oís? Te oímos perfectamente. Muchas gracias. Vale, genial. Pues muchas gracias por la invitación para dar la charla y muchas gracias por la paciencia. Al final conseguimos descubrir cuál era el problema, que no había dado unos permisos para poder grabar desde los navegadores. Y bueno, ahora parece que ya está. Cuando me escribió Clara, me pidió que os contara un poco la trayectoria que ha resumido Francesca. Tenía por ahí, bueno, fotografías de sitios donde he estado, donde me he formado, que he recuperado y os voy a contar mi aventura, que no sé si es muy convencional o no, pero que, bueno, me ha llevado hasta donde estoy. Yo soy de Pamplona, entonces, bueno, pues estudié Ingeniería de Telecomunicación en Pamplona, en la universidad que estaba recién formada. Como podéis ver ahí, el campus es muy pequeñito y el edificio bandera es la biblioteca que está ahí tan, bueno, bonitísimo. Para hacer el trabajo final de grado, yo tuve la suerte de ir a King's College, a Londres, que para mí fue todo un descubrimiento. Y esto, sobre todo, lo he rescatado, porque este es el momento en el que yo hice óptica. Y estuve trabajando en un sensor de fibra óptica para detectar cambios de temperatura y lo utilizaban también para detectar, bueno, envejecimiento en los sistemas, por ejemplo, en los puentes o en los aviones. Desde allí solicité un máster en sistemas de comunicación para ir a la EPFL. Y bueno, la realidad es que en ese momento no tenía muy claro si quería continuar en la investigación o quería ir a una empresa. Entonces estuve buscando trabajo. Cuando estaba en Londres conseguí un trabajo en Lucent Technologies y a la vez recibí una carta diciendo que me habían admitido en el máster de la EPFL. Y bueno, al final decidí coger el avión y irme a Suiza. Yo de Suiza no sabía mucho más que cuando estaba en Londres y iba a la biblioteca y buscaba referencias, muchas de las referencias que me leían estaban publicadas en Estados Unidos o en Suiza. Y
bueno, y decidí ir allí. Acabé haciendo la tesis doctoral con este profesor que veis ahí que se llama Michael Unser. Hacía matemáticas teóricas, procesado de imagen teórica, completamente teórico. Lo que está muy bien porque te permite construir la cabeza de una determinada manera y ver belleza. Michael tenía un sentido de la belleza y era capaz de plasmar y con ayuda de su hermana ilustrar esa belleza que conseguía con las matemáticas. Y es algo bueno, que estoy contenta de tener. Pero también algo que me di cuenta por el camino era que, bueno, que echaba de menos España, que quería intentar tener una cierta como estabilidad, por lo menos del país donde quería estar. Y la otra cosa que, bueno, y por eso volví a Pamplona y estuve una temporada trabajando en el CEIP, que es un centro de investigación en el País Vasco. Lo siguiente que descubrí por el camino era que aplicaciones industriales muy centradas en sistemas de comunicación no era lo que me gustaba hacer. Y que me gustaba muchísimo más trabajar en imágenes biomédicas y trabajar en aplicaciones y todo lo cercano que se pudiera pues al médico y a la aplicación real. Y tuve la oportunidad de descubrir eso trabajando en el Centro de Investigación Médica Aplicada, que depende de la Universidad de Navarra. Ahí trabajaba en era un laboratorio de investigación que estaba muy imbrincado con una plataforma de microscopía. Con lo que era muy, muy divertido porque teníamos un montón de problemas diferentes sobre enfermedades diferentes y sobre conocimientos o problemas a resolver que eran muy heterogéneos. Entonces fue una época bastante productiva y fue una época muy divertida. Lo que pasó entre medias de todo eso es que llegó una crisis y en ese momento pues tuve que buscar otro destino o otro lugar donde poder continuar. Y ahí es donde llegué a la universidad, a la Carlos III. Aquí no he puesto mucho porque luego en las transparencias os cuento pues como líneas o ideas en las que me parece que es interesante trabajar, en las que hay un montón de trabajo por hacer. Pero bueno, la verdad es que creo que el ecosistema o el ambiente en Madrid para hacer investigación es muy interesante. Hay un montón de centros de investigación, un montón de universidades, un montón de gente, un montón de potencial. Y la verdad que la universidad también ayuda a dar una estabilidad y para nosotros estar imbrincados dentro del Instituto de Investigación facilita también tener relaciones con el hospital y modos de trabajar y colaboraciones con ellos. Ahora soy profesora titular en la universidad y en este momento también la directora del departamento. Si queréis luego que os cuente más cosas, os puedo dar muchos detalles, pero la verdad es que no
entiendo muy bien cómo he llegado hasta ahí, pero aparte de eso, si veis un poco mis publicaciones, veréis que son bastante heterogéneas, pero bueno, también es a veces parte de la dificultad, también parte de lo que hace divertido y lo que crea lo que nos estaba diciendo Ana, la pasión de seguir continuando. Y la otra cosa que también me parece que es muy interesante, donde yo he aprendido mucho, es intentar socializar o, como estáis haciendo ahora, hacer actividades en las que se puede reunir gente diferente y compartir sus conocimientos, sus intereses, porque eso va a enriquecer mucho. Entonces, bueno, he intentado estar implicada en organizar conferencias, en ser editora asociada de revistas. Tenéis también que ver cuánto esfuerzo, cuánto tiempo podéis, queréis, debéis dedicar a esas actividades. Porque nunca deberían ser vuestro ejercicio principal, sino que algo depende, a no ser que estéis optando por una carrera que sería como una carrera alternativa, si no debería ser algo que fuera más una herramienta para ayudaros en el camino. Y con eso ya está todo. No sé, me podéis preguntar lo que queráis, me podéis mandar un email y no sé si me he enrollado mucho. En cuanto al tema, yo cuando me escribió Clara, lo que le decía a Clara es que yo, mi camino principal o mi línea principal no es la óptica. Soy ingeniero de telecomunicación y, bueno, y de vez en cuando hacemos cosas de electrónica o un compañero, por ejemplo, me montó un microscopio hace poco y puedo entender o puedo... pero estoy más centrada en hacer procesado de señal o procesado de imagen. También lo que estaba pensando que es importante o que creo que es un tema de interés para todos los que trabajan, los que hacéis óptica fotónica, porque cada vez lo vais a necesitar y es una herramienta que es muy útil para hacer el análisis de los datos que vais a adquirir. Y también, por otro lado, porque cada vez hay más sistemas, por ejemplo, en la Universidad de California en Los Ángeles hay un grupo muy interesante que integra el diseño del instrumento con el procesado. De manera que, teniendo procesados muy, muy sofisticados, consigue reducir o minimizar pérdidas de calidad o de resolución que si no tendrían los equipos porque está utilizando equipos muy, muy baratos. O otra cosa que os va a permitir conseguir son reconstrucciones de imágenes, por ejemplo, mucho más rápidas. Entonces, yo creo que es muy interesante, que ayuda mucho la complementariedad entre los diferentes campos y igual que el trabajo de equipo te puede ayudar a llegar mucho más lejos. Bueno, diciendo eso, las dos ideas principales que yo quería contaros hoy, era, por un lado, esta primera, que sería la idea que ya desde los años 50 se ha intentado hacer análisis masivos de datos utilizando instrumentos. En este caso, lo que os muestro ahí sería como un citómetro casi prehistórico, que intentaba analizar las células tumorales para hacer una detección y ver qué persona podía tener células tumorales, por ejemplo, circulantes en la sangre y poder detectar los cánceres de forma muy temprana. ¿Qué les pasaban a ellos? Pues lo mismo de lo que nos quejamos nosotros todos los días,
que las capacidades de computación y la capacidad de análisis de los datos va mucho más detrás de nuestra capacidad de generar los datos. En ese momento eran capaces de tomar señales en 1D y tenían muchos problemas para procesarlos. Ahora nosotros somos capaces de generar teras y teras de datos y tenemos problemas para almacenarlos y para procesarlos también. ¿Qué es, cómo hemos evolucionado, además, o qué es lo que pasaba al principio? Como os decía, las técnicas para hacer el análisis de imagen eran técnicas muy sencillas y muchas veces se limitaban a hacer, por ejemplo, umbralizaciones. Sobre qué, cuando desarrollábamos un nuevo algoritmo, y a mí me pasó cuando estaba haciendo la tesis doctoral, que yo estaba trabajando todo el día con estas imágenes que os enseño aquí. Y eran imágenes con las que trabajaba mucha gente y que utilizábamos como referencia. Entonces, tú comparabas o bien que eras capaz de hacerlo sobre Bárbara, esta señora aquí con los stripes, en relación a cómo lo estaba haciendo otro señor que estaba desarrollando otro algoritmo, donde fue, en Francia, en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es un rango muy limitado. La gente se dio cuenta de eso y empezó a crear bancos de imágenes que se compartían. No existía Drive en ese momento, se compartían utilizando FTP. Aún así, llegó un momento en el que se dieron cuenta, porque muchos de los artículos, como os decía, tú lo que hacías era, tomabas una imagen, lanzabas tu algoritmo, hacías una medida, por ejemplo, de la calidad utilizando la relación señal-ruido, y lo que mostrabas era, tenías que conseguir que tu algoritmo lo hiciera mejor que el algoritmo que había sido publicado 6 meses antes. Y bueno, y eso era lo que publicabas. En un momento dado se dieron cuenta que algo muy importante era que pudiera reproducir los resultados. Y la realidad es que hasta hace muy poco el campo de procesado de imagen o la visión por ordenador, la impresión era que estaba avanzando muchísimo más lento que otros campos, y una de las razones eran porque no se construía sobre el trabajo anterior. Entonces, es muy importante, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta en que es necesario poder construir sobre los trabajos de los demás, poder saber cuando un problema está suficientemente bien resuelto, por ejemplo, resuelto igual de bien que un operador manual, o cuando un problema es todavía tan difícil de resolver que necesitamos hacer mucho trabajo más sobre él. Entonces, bueno, yo soy muy fan y me gustan mucho los challenges. Aquí lo que utilizo como ejemplo es un challenge para hacer segmentación y seguimiento de células en imágenes de microscopía que se toman en el tiempo. Pero hay muchísimos challenges que se han organizado en imagen biomédica en los últimos 10 años y que podéis buscar en internet. Nosotros, como lo hicimos en este challenge, es que creamos una base de datos de referencia con un montón de imágenes diferentes de microscopía, con características muy diferentes, tomadas con modalidades muy diferentes. Lo dividimos en datos de entrenamiento y en datos de competición, y creamos un conjunto común de métricas de evaluación. Y todo el mundo entrenaba sus algoritmos sobre el mismo conjunto de datos, utilizaba la misma ground truth y tenía los mismos datos para competición. Y el mismo código y las mismas medidas para hacer la evaluación. Se abre la competición, hay un montón de investigadores que participan y que comparten sus algoritmos, y todos los resultados y la comparación entre los diferentes métodos los publicamos, se hacen público en un workshop. En nuestro caso era un workshop de la conferencia de International Symposium on Biomedical Imaging. Empezamos en 2013
y la última vez que lo hemos presentado ha sido este año, en el 2020. Y los resultados los publicamos, los publicamos en Bioinformatics y en Nature Methods. Y lo que pedimos a todos los participantes es que en la medida de lo posible hagan público su código y creen los algoritmos a disposición para que puedan utilizarlos los usuarios. Ahí hay toneladas y toneladas de trabajo y cosas que se pueden aportar todavía. Lo que a nosotros nos pasó, que fue curioso en este camino, es que Olaf Ronnenberg, que es la persona que decidió una arquitectura de aprendizaje profundo que está demostrando que es muy útil para resolver muchos problemas que eran de procesado de imagen, que eran difíciles de resolver anteriormente, participó en nuestro challenge. Y bueno, y era curioso porque Olaf iba saltando de una sala a otra porque había ganado varios de esos challenges. Y eso pasó en 2015. En 2015 lo que pasó también es que se publicaron librerías que ayudaban a hacer aprendizaje profundo. Y ahí fue el momento en el que se produce el boost o se lanza el aprendizaje profundo hacia una revolución. Como podéis ver aquí, en el que se ven que lo mires, o bien si buscas aprendizaje profundo en PubMed o aprendizaje profundo en microscopía, pues el número de publicaciones están creciendo de forma exponencial. Ahí os he dejado algunas revisiones de trabajos de cómo el aprendizaje profundo puede ayudar al análisis de datos de microscopía por si tenéis interés. La situación es que cada vez hay más aplicaciones y más problemas que están siendo abordados utilizando técnicas de aprendizaje profundo. Por ejemplo, la detección de mitosis. Nosotros hicimos un trabajo de detección automática de exosomas, que son pequeñas vesículas que segregan las células en imágenes de microscopía de transmisión electrónica, que es parte de la tesis de Estíbaliz Gómez, que tenéis ahí, que está trabajando conmigo. También hay otros trabajos que resuelven problemas de segmentación complicados, como la predicción de frontera en imágenes de microscopía de expansión, o en la clasificación de núcleos, que están apareciendo varias herramientas, o en la segmentación de instancias. También se puede hacer imagen de superresolución. Y bueno, y aquí entraría un poco la idea de lo que os decía, de cómo integrando Deep Learning en los sistemas ópticos puedes conseguir un sistema que tenga unas capacidades que son complicadas de conseguir de otra forma. Y este sistema es un algoritmo muy chulo que permite hacer la toma de imagen de una lombriz que está en desarrollo utilizando una potencia de luz mucho más baja, de manera que se perturba muchísimo menos el desarrollo del organismo. ¿Por qué es el momento ya de empezar a utilizar Deep Learning? Porque hay arquitecturas ya muy interesantes como la UNet que propuso Olaf, que son robustas y que están funcionando muy bien y que permiten resolver muchos de estos problemas y que tienen ya una implementación que es una implementación estable. También se ha visto, y lo veremos por ahí, que la técnica, porque muchas veces, bueno, esto os lo cuento luego, que es lo que pasa también, que los filtros de convolución que tiene por aquí Olaf, que tiene muchísimos, permiten
extraer la información que necesitamos. Nos permite hacer un fit, un ajuste de una función no lineal para hacer una estimación. Por ejemplo, esto se ve muy sencillo, bueno, se ve muy fácil o muy bien cuando queremos hacer detecciones de números, pero esto pensad que se aplicaría a, por ejemplo, a las texturas que tienen las imágenes. ¿Qué es lo que ocurre? También que una vez que están entrenados los sistemas, la inferencia normalmente es muy rápida. Y además, si queréis construir vuestra propia arquitectura, es relativamente sencillo con software que ya hay actual. ¿Qué es lo que necesitamos para poder utilizar aprendizaje máquina? El problema tiene que estar bien definido, tiene que estar bien claro qué son las clases, por ejemplo, que queremos clasificar, que queremos distinguir perros o gatos, y la descripción no puede ser ambigua. Si tenemos que darle muchos ejemplos de lo que es un perro y de lo que es un gato. Para hacer segmentación también necesitamos tener anotaciones manuales, mejor si son de buena calidad sobre los datos sobre los que vamos a entrenar, que sean de buena calidad, si es posible. Para utilizar un modelo entrenado, tenéis que tener mucho cuidado cuando alguien os dé un modelo, que a ellos les han funcionado muy bien. Tenéis que tener en cuenta que los modelos funcionan bien cuando se han tomado sobre un determinado microscopio, con un determinado protocolo de adquisición y sobre una muestra determinada. Y si alguno de esos parámetros cambia, lo mejor es hacer un nuevo entrenamiento del modelo o utilizar alguna de las técnicas que te permiten hacer un fine-tuning. Para entrenar vuestro propio modelo, ¿qué es lo que necesitaríais? ¿Necesitaríais infraestructura? ¿Necesitáis una GPU o tener acceso a computación en la nube? ¿Necesitáis tener datos suficientes y tener datos que estén anotados? Esos datos tienen que representar el problema real y tienen que ser suficientes para poder entrenar el modelo y evaluarlo. Una de las herramientas que son muy interesantes y que dan mucha potencia para poder resolver los problemas se llama Data Augmentation. Y lo que se trata es hacer pequeñas modificaciones, rotaciones, transformaciones lineales sobre los datos para aumentar la cantidad de datos que tienes para entrenar. Hay otros métodos más sofisticados que no vamos a entrar ahora. Y otra cosa que a mí me parece que también que es muy interesante es hacer una evaluación cuantitativa y que sea de calidad. A nosotros lo que nos pasa muchas veces es que tenemos tendencia a hacer evaluaciones que son válidas desde un punto de vista de informático. Como, por ejemplo, medir el solapamiento entre las segmentaciones que estamos realizando con los algoritmos y las segmentaciones que ha notado el experto. Pero algo que es muy importante es tener en cuenta es la relevancia biológica de los resultados que hemos obtenido. Porque, por ejemplo, cuando estamos haciendo el seguimiento de las células, puede que a nosotros nos parezca que el algoritmo ha funcionado muy bien si está cometiendo muy pocos errores, pero puede que sea un hándicap para el biólogo que está estudiando los árboles de linaje, cuando está haciendo biología del desarrollo, porque los errores que hemos tenido suponen un error muy grande en saber de qué célula madre ha llegado una célula hija de un determinado órgano, por ejemplo. Y lo otro que es también muy importante es la usabilidad. Cómo de fácil es utilizarlo, cuántos parámetros hay y cómo de generalizable es. Si lo utilizamos otra vez sobre el mismo
conjunto de datos del mismo experimento que se ha tomado en las mismas condiciones, los resultados son los mismos, van a cambiar mucho. Eso es importante saberlo también. Cada vez hay más recursos, hay software para hacer anotación, hay repositorios que están creciendo de datos, hay código, bueno, software propio para poder aplicar Deep Learning. Y otra cosa que están apareciendo son software que intentan acercar las herramientas de Deep Learning al usuario. Nosotros, y bueno, es una de las cosas que realmente están teniendo mucha potencia y que están llegando, porque un poco lo mismo que os decía que pasaba, porque se establecían los challenges, está empezando a pasar lo mismo con las herramientas de aprendizaje profundo. Entonces, los desarrolladores, bueno, estamos haciendo un esfuerzo por ponernos de acuerdo entre nosotros y conseguir estándares, conseguir repositorios de herramientas de Deep Learning, conseguir construir bases de datos que estén anotadas y construir también, bueno, estándares que nos permiten compartir entre las diferentes herramientas que hay, los modelos y también acercarlo al usuario y que el usuario cuando lo utilice de una forma que le ayude a resolver su problema. Nosotros lo que planteamos y bueno, lo que se nos ocurrió es hacer una herramienta que se llama Deep Image, que la hemos desarrollado en colaboración con la EPFL, sobre todo con Michael Unser y también con Daniel Sass, que es un señor que me ayudó a mí muchísimo con la programación cuando estaba haciendo el doctorado. La herramienta que estamos desarrollando, como os decía, intenta llevar este nuevo modo de pensar con aprendizaje profundo que está muy orientado hacia los datos a la manera o a hacerlo accesible para el usuario, para los biólogos, por ejemplo, que ellos están acostumbrados a utilizar la herramienta y los planes de image. Ahí, como os decía, aquí tenéis ejemplos de trabajos que están apareciendo que van en la misma dirección. Nosotros, en la manera en que funcionamos, lo que queremos es poder integrar nuevos modelos y analizar nuevos datos y conseguir que sea compatible con diferentes arquitecturas de red, de manera que se puedan integrar muchas arquitecturas de red utilizando el mismo plan de forma general. Y, como os decía, queremos llevar desde el desarrollador que está haciendo el entrenamiento de las herramientas de Deep Learning hasta el usuario final. La manera en la que funciona la herramienta es como si fuera el desarrollador, la persona que ha entrenado el modelo, exporta ese modelo junto con un fichero de configuración que tiene los metadatos, serían como los metadatos que acompañan a las imágenes de microscopía y te permiten saber con qué microscopía has tomado la imagen, cuál ha sido el objetivo, la resolución, la potencia del láser, etcétera. Pues esto es lo mismo. De manera que tenemos todos los datos de cómo funciona el modelo y el programa ImageJ va a ser capaz de reproducir el mismo comportamiento. Si necesitamos hacer algún preprocesado o postprocesado sobre las imágenes, también lo definimos y normalmente integramos una imagen de prueba. Tenemos ya, va creciendo más modelos integrados. Además, estamos colaborando con un grupo en el Max Planck y con un grupo en Suecia que están haciendo un desarrollo Enjoy y estamos creando lo que llaman el Model Zoo, que es un repositorio en el que van a estar los modelos
en la forma en que pueden ser utilizados por diferentes herramientas. En nuestro caso sería por ImageJ. Y a partir de ahí, cuando un usuario quiere utilizar la herramienta, lo único que tiene que hacer es bajarse el modelo, lo hace un unzip y lo mueve a una carpetita en ImageJ. A partir de ahí ya estaría listo para utilizarlo. Una aplicación como directa y que para nosotros es bastante útil y tenemos compañeros que lo están utilizando es tú entrenas el modelo con un colaborador, con un biólogo, y luego ese biólogo normalmente, si quería hacer inferencias sobre sus datos o sobre más datos según fuera adquiriéndolos, iba a necesitar enviártelos, que tú lo hicieras por él o aprender a programar. En este caso, normalmente en Python o en Java. De esta manera, lo que hacemos es crearle el bundle model, se lo enviamos y ellos pueden hacer directamente la inferencia sobre todos sus datos, con lo que se simplifica muchísimo el proceso. Y bueno, y lo que os decía, una de las cosas buenas que tiene, o lo que a nosotros nos parecía una ventaja, es que se puede utilizar como un plugin estándar y no es necesario programar. Un resumen. Así que nuestra herramienta es sencilla de utilizar. No necesita, como os decía, hacer ninguna programación. Todo es transparente. Si el ordenador tiene una GPU y la necesita, la puede utilizar. Y los modelos están accesibles y pueden ser accesibles por todos los usuarios. Ahora estamos viendo cómo integrarlo, por ejemplo, en la herramienta de Enjoy, que te permite hacer el entrenamiento de los datos. Si un usuario determinado está interesado en entrenar también sus datos. Y también cómo integrar una herramienta de validación. De manera que si un usuario pueda valorar si la inferencia que se ha hecho es suficientemente buena o no para resolver el problema de la manera que ellos necesitan. Bueno, como os decía, los que más implicados estamos en este proyecto son Estíbaliz, Carlos, que está haciendo el máster en la Carlos III, y Daniel Sachs, y un número de personas que va creciendo conforme pasan los meses con los que colaboramos. Si os ha picado, queréis saber más, tenéis interés por herramientas de análisis de imagen en microscopía, os recomiendo que vayáis al enlace que tenéis debajo, que hay una acción COS de analistas de imagen, que ha lanzado una plataforma online de formación. Y ha sido durante el último mes y he visto que están lanzando y programando nuevos cursos para el mes de mayo, incluso junio. Y uno de los cursos es Introducción a Machine Learning and Deep ImageJ, que lo dieron Ignacio Arganda Carreras. Ignacio Arganda Carreras es un chico con el que yo trabajé muchísimo mientras estaba haciendo el doctorado, porque su director de tesis era Carlos Ortiz, que era mi jefe cuando estaba en el CIMA en Pamplona, y estuvieron ayudándole Estíbaliz, Carlos y Daniel. Y yo con esto he terminado. Así que os quiero dar las gracias. Perdonad que ha sido más largo de lo que debería haber sido, y si tenéis alguna pregunta o queréis enviarme un email y preguntarme cualquier cosa, bueno, sabéis cómo encontrar. Muchísimas gracias, Arrate. Ya te digo que me ha llegado algún mensaje y he usado ImageJ, qué ilusión que me hace oír hablar de quién lo ha creado. Tenemos sí algunas preguntas por aquí. Pues si puedes dejar de compartir pantalla, quizá podemos verte a ti y a Ana. ¿Ahora? Genial.
Tenemos a Ana por aquí también todavía. Perfecto. Pues si queréis haceros ver, voy a empezar de la primera, creo que era para Ana, y luego pasamos a Arrate. Pues, vale, pues María Viñas nos pide, viendo que hay muchos campos en los que se pueden utilizar biosensores en el área bio y más allá del COVID-19, ¿cuál crees que va a ser el hot topic para los próximos años? ¿Qué vamos a investigar? Bueno, a ver, creo que se va, bueno, el tema de los virus, desde luego, pero también creo que un problema que se avecina también, que creo que va a causar muchos problemas, es el tema de la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Entonces, creo que ese va a ser un hot topic. Y también creo que en la industria alimentaria, creo que los biosensores van a ser una herramienta fundamental en los próximos años para poder garantizar la seguridad, poder determinar todo el tema de los alérgenos. Creo que seguramente el uso de los biosensores se desplace un poco hacia el tema de agroalimentación. Esa sería un poco mi apuesta. Puede que me equivoque. Vale, genial. Pues voy intercalando pregunta para ti y para Rate. Pues, si queréis ir viéndolas, están en el chat las preguntas que os voy a pasar. Hola, Rate. Tenía una pregunta respecto a tu experiencia personal en la investigación. Viendo que has trabajado en cosas muy diferentes a lo largo de tu carrera científica, ¿cómo afrontaste cada uno de estos giros de topic? ¿Te fue muy difícil adaptarte a estos cambios? Nos lo pregunta Sergio por aquí. Pues si puedes contestarnos, Arrate. ¿Nos oyes? Igual está en mute. Arrate, ya no te oímos. ¿Dónde está? A ver si la consigo ver. Vale. Creo. Vale. Volvemos a Ana mientras la conseguimos ver a ella. Martina te pregunta, ¿en los sensores en los que trabajas es necesario aislar la respuesta debida al analito de los cambios del entorno? En ese caso, ¿cómo lo hacéis? Gracias. Sí. A ver, se hace difícil. Sí. Hola. Arrate, te oímos, casi no te oímos. Arrate, te oímos muy cortada. Si queréis, voy respondiendo a la pregunta. Vas respondiendo, Ana, y luego volvemos a ver si conseguimos. Pues es una pregunta la que hace Martina muy interesante, porque es el famoso efecto matriz, ¿no? Es decir, que tú cuando estás haciendo un análisis en una muestra concreta, quieres estar seguro de que la respuesta que estás obteniendo es debida a la detección del analito y no a una unión inespecífica. Entonces, para ello, pues utilizamos distintas técnicas para que todo lo que no nos interesa en la muestra, todo lo que nos hace ruido, pues poder eliminarlo. Es bastante complejo, sobre todo cuando se trabaja con muestras reales, porque muchas veces en laboratorio empezamos trabajando con proteínas recombinantes que vienen de laboratorio y en su medio súper puro y súper fácil, pero cuando estamos intentando detectar a una molécula
en una muestra real de cuerpo humano, por ejemplo, pues es bastante más complejo y utilizamos, bueno, pues algunas columnas de filtrado, ahora estamos experimentando con nanopartículas, hay distintas estrategias, pero es súper importante. Vale, muchas gracias. A ver si ya oímos a Rate. Francesca, ¿me oyes ahora? Ahora perfectamente. Sí, genial. Bien. Pues si quieres contestar a la primera pregunta sobre tu carrera científica, sobre estos giros de temas. Pues... A ver, ahí quiero decir que hay cosas que fueron difíciles y que no fueron difíciles. Lo bueno de girar el tema es que, bueno, puedes ver cuando hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan. Sí que es verdad que para mí el giro o la diferencia o el cambio que fue más brusco fue cuando empecé a trabajar en el centro de investigación biomédica, que era un centro de investigación en el que el número de ingenieros nos contábamos con la palma de la mano, y el laboratorio y todo el conocimiento, no había background, todo empezaba desde cero, y esa fue muy duro porque tardamos mucho tiempo en tener resultados. También creo que aprendí muchísimo por el camino y de una forma más o menos dificultosa, sí que te da una flexibilidad, aprendes a trabajar en temas diferentes y te da un background o un fondo que yo creo que ahora me es muy útil, porque aprendes también a abordar los problemas como problemas completos. O sea, al final lo que era más importante o lo que buscabas era resolver un problema médico o una necesidad médica o resolver una pregunta biológica de verdad. Y montabas las piezas alrededor como ingeniero en lo que podías ayudar para aportar el problema. Y a mí es algo una forma de trabajar y que me gusta mucho. Entonces lo encontré muy interesante, y a partir de ahí, una vez que haces ese aprendizaje, bueno, todo empezó a ser más sencillo. También porque encontré como una línea o un encaje en el que he podido continuar trabajando. Eso también es verdad. Genial. Voy pasando otra pregunta. En este caso de María, siempre para Rate. En las imágenes de superresolución de microscopía, entiendo que primero hay una fase de entrenamiento y luego ya lo aplicáis a la captura de imagen. Entiendo que esto afecta a la velocidad de captura, que puede ser problemático en medidas en vivo. Puedes destruir tejido por exceso de exposición al láser, por ejemplo, en tu photon. ¿Es un factor limitante o una vez que el algoritmo ha aprendido la velocidad de procesado no es problemática en tiempo real? A ver, la idea sería que una vez que el trabajo en superresolución no es nuestro, es un trabajo, os he puesto ahí la publicación. Una vez que el sistema ha aprendido, ya no te va a afectar a la toma de imagen. La idea es que vas a poder tomar imágenes en baja calidad y vas a conseguir tener unas imágenes que van a tener una calidad mayor haciendo la inferencia. Sí que es verdad que necesitas hacer una toma de un mayor número de imágenes y hacer todo el proceso de entrenamiento sobre los datos inicialmente, pero luego ya eso se resolvería.
Y un ejemplo muy bonito es el que os decía, que han hecho en el Max Planck en Dresden, que es muy similar. Ellos consiguen tomar las imágenes de la lombricita cuando están en etapas tempranas de desarrollo y consiguen hacerlo tomando imágenes de baja calidad con una potencia de láser muy baja para que no le moleste y después consiguen hacer una mejora de la imagen y recuperan imágenes de muchísima mejor calidad. Y ahí no afecta para nada la rapidez de la toma de imagen. Vale, muchas gracias. Voy a hacer una última pregunta para Ana, pero que no os vayáis. Gracias, Ana, por tu charla. Nos dice Estefanía. Me surge una duda. ¿La parte fotónica del sensor podría ser la misma para detectar sustancias muy diferentes y luego se hace una adaptación química para la partícula concreta? ¿Es esto así? Si no he entendido mal. Entonces, la mejora del limit of detection está más relacionada con la parte fotónica del sensor, la adaptación química o ambas cosas a la vez. Sí, claro. Tú cuando haces el diseño del transductor vas a conseguir una sensibilidad, que es como una sensibilidad física y estática. Y luego, en función de la aplicación que tenga ese transductor, hay que hacer una modificación superficial del material para poder anclarle los bioreceptores que puedan detectar específicamente los analitos. Entonces, en función del tipo de modificación superficial, de la afinidad y especificidad que tenga el bioreceptor con el analito, del detector que tú utilices, todo esto va a tener una influencia directa en el límite de detección. Es decir, el límite de detección depende de la sensibilidad de tu transductor, por un lado, y de todos estos otros parámetros que al final influyen en la incertidumbre. Sin embargo, lo que es la sensibilidad del diseño fotónico es la que es. Esa no depende de la bioaplicación que midas o del detector que utilices. Entonces, sí, en definitiva sí, el límite de detección se ve afectado por la sensibilidad y por estos otros parámetros que os estoy explicando. Vale, muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta, de verdad, para Arrate. Hola, Arrate, en línea de tu charla, me gustaría saber tu punto de vista sobre la investigación en España sobre el uso de Machine Learning en imagen médica o radiómica. Gracias. Pues, a ver, la realidad es que los grupos que estamos trabajando en esto no tienen, por una serie de restricciones en la cantidad o el dinero de los proyectos de investigación a los que accedemos, no tienen el tamaño ni es complicado que en general que tengan el potencial que puedes ver en otros países, que puede ser Inglaterra o que puede ser Holanda, Alemania, Estados Unidos. Lo que también es verdad es que hay grupos haciendo desarrollos muy interesantes y hay grupos potentes que lo están haciendo muy bien. Y otra cosa también que yo creo que es muy importante que debemos valorar es que al final el retorno en resultados y en publicación que se consigue en relación al dinero que se invierte es muy alto. Pero lo podéis ver en la Pompeu, hay grupos que están haciendo trabajos muy interesantes. En la Universidad de Valencia también, la Universidad de Castilla-La Mancha hace trabajos muy interesantes, en Valladolid, en Madrid, en la Politécnica.
La Universidad Complutense también últimamente está saliendo en el periódico. La gente tiene mucha vitalidad y mucha dinámica y, bueno, esperemos que la financiación a nivel estatal vaya aumentando y nos permita tener también el volumen suficiente. Que ya no consigo mucho. Vale, muchísimas gracias. Pues os agradezco mucho a nuestras dos ponentes, a Ana y a Rate. Habéis sido las primeras en este ciclo de Científicas Conectadas. Voy a ver si consigo compartir todavía mi pantalla para un minuto. Os recuerdo, si alguien necesita certificados, la info es esta, o podéis esperar un rato al final y os la paso, o escribir a areamujer@sedoptica.es y os pasamos las informaciones. Y voy a hacer un pequeño spoiler del próximo seminario, del próximo webinar, que va a ser el 23 de junio. Vamos a, en el mismo horario de hoy, vamos a tener una charla propuesta directamente por nuestro equipo, el equipo de Sedoptica MOV, y luego vamos a tener como ponente a la doctora Gloria González. Va a ser un poco menos científicas, pero igualmente de importante para nuestra carrera científica. Vale, pues a ver si consigo salir. Ok. Muchas gracias, de verdad. Y pues si tenéis alguna sugerencia sobre para los próximos seminarios, sobre, por ejemplo, algún tema que os gustaría tratar, pues escribidnos y pues hacernos saber pues cualquier comentario o cualquier idea que tengáis, que nosotras siempre estamos escuchando. Pues muchas gracias. Y gracias otra vez a Ana y a Rate. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un placer. Vale. Pues yo me quedo aquí todavía un par de minutos si alguien tiene alguna pregunta directamente y así os puedo contestar directamente aquí. Vale. Hasta luego, gracias. Vale.